Los ojos de Lluvia de Sangre brillaron con un intenso color rojo, lo que indicaba que había utilizado su habilidad de hipnosis. Al ver esto, Charlie abrió los ojos de par en par, claramente sorprendido y en estado de shock. El villano, al notar la reacción de Charlie, comenzó a reírse con malicia, levantando la voz mientras gritaba que Charlie había sido atrapado. Pero en un giro inesperado, Charlie reaccionó rápidamente. Señaló con dos dedos, apuntando hacia Lluvia de Sangre, y de un movimiento preciso y mortal, le golpeó directamente en los ojos. El impacto fue tan fuerte que sangre brotó de sus ojos en cuanto los dedos de Charlie hicieron contacto. Este golpe inicial fue solo el comienzo. El héroe, sin perder tiempo, comenzó a infligirle una serie de ataques rápidos y contundentes, intentando someter al villano. Sin embargo, Lluvia de Sangre no estaba dispuesto a caer tan fácilmente. Su ira se desbordó y su aura se intensificó. Con un movimiento brutal, agarró al villano por la cara, levantándolo y estrellándolo contra el suelo con tal fuerza que el impacto resonó en todo el entorno. A pesar de estar en el suelo, Lluvia de Sangre no mostró signos de rendirse. En su lugar, continuó riendo, como si estuviera disfrutando del caos. Charlie, furioso, lo observó fijamente y, con un tono desafiante, le preguntó si ese villano había sido realmente feliz durante todo este tiempo, viviendo sin preocupaciones, causando destrucción y dolor a su alrededor. Con el puño levantado, Charlie agitó su brazo con fuerza y declaró que era hora de darle un buen golpe. A pesar de esto, Lluvia de Sangre sonrió de manera inquietante, algo que sorprendió a Charlie. De hecho, algo en la actitud del villano comenzó a desconcertarlo. Moraña, desde una distancia segura, temblaba al ver la intensidad de la lucha. Estaba visiblemente preocupada por lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Charlie, en su furia, preguntó si Lluvia de Sangre se estaba riendo. Lluvia de Sangre, con una sonrisa macabra en su rostro, respondió que lo único que podía hacer era reír, pues no había nada que Charlie pudiera hacer para detenerlo. Su sonrisa, llena de desprecio, parecía indicar que sentía que estaba por encima de todo, incluso del héroe. En respuesta, Charlie extendió su mano, manteniéndola sobre Lluvia de Sangre, sentado sobre él mientras lo miraba fijamente. Llamó al villano por varios apodos, despectivos y humillantes, y le preguntó qué acababa de decir. Fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. De repente, un aura roja comenzó a rodear a Lluvia de Sangre, envolviéndolo por completo. La energía que emanaba de él era tan poderosa que parecía un remolino de energía oscura. El villano comenzó a reír aún más fuerte, rodeado por la aura que se expandió rápidamente. Charlie, sorprendido por este giro inesperado de los acontecimientos, no dudó en actuar. Golpeó a Lluvia de Sangre directamente en la cara con un golpe seco, esperando derribarlo. Sin embargo, en un giro surrealista, Lluvia de Sangre no cayó al suelo. En lugar de eso, desapareció por completo, desintegrándose en el aire como si se hubiera desvanecido en la nada. La rapidez con la que desapareció dejó a Charlie desconcertado. Oscar, que había estado observando la batalla desde las sombras, voló detrás de Charlie. Con una expresión seria, comentó que Lluvia de Sangre era un oponente extremadamente molesto. Voló más cerca de Charlie y le explicó que los ataques físicos eran inútiles mientras el villano estuviera en su estado de sangre. Oscar añadió que Lluvia de Sangre parecía recordar su vida pasada y, de alguna manera, se aferraba a esa existencia. Charlie, por su parte, reflexionó sobre la situación y recordó sus propios deseos y pérdidas, especialmente su vida pasada. Mientras lo hacía, la tensión en el aire creció. De repente, Charlie se giró al escuchar una voz preguntando sobre la ubicación de los médicos. Los médicos, aparentemente confundidos, no entendían por qué estaban en el estacionamiento del hospital. Margot, mientras hablaba con los médicos, les preguntó si estaban bien, pero algo no encajaba.
La situación era cada vez más extraña. Oscar, que estaba cerca, observó un hombre detrás de ellos, quien comentó que los pacientes debían haberse despertado de la hipnosis. Fue entonces cuando Charlie, dándose cuenta de lo crítico de la situación, gritó a las enfermeras para que llevaran al paciente a un lugar seguro, sabiendo que no había tiempo que perder. En ese momento, Margot, visiblemente preocupada, extendió la mano y gritó a Charlie que no se fuera, pero él, con su misión clara, desapareció rápidamente en la distancia. Margot se quedó ahí, sonrojada y con la mano extendida, mirando cómo Charlie corría hacia su destino. El héroe, mientras avanzaba, pensó para sí mismo que, a pesar de lo que estaba sucediendo, la lluvia de sangre no podría haberse alejado demasiado. Sabía que debía atraparlo antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, dos héroes aparecieron en el camino de Charlie. El primero, un joven pelirrojo, y el segundo, con rastas moradas. El chico con las rastas moradas comenzó a gritar, acusando a Charlie de ser un villano. Charlie, sorprendido, se detuvo y miró a los dos héroes. El héroe pelirrojo pareció reconocer a Charlie, su rostro mostró una expresión de sorpresa. De repente, el chico con las rastas sacó una espada legendaria y la apuntó hacia Charlie, con intenciones claras de atacarlo. Charlie, sin dudarlo, levantó su mano y bloqueó la espada con un solo gesto, luego gritó para que se apartaran del camino. La espada, al ser bloqueada, voló hacia su dueño, y el chico con las rastas la atrapó en el aire. Se paró frente a Charlie, claramente desconcertado por lo que acababa de suceder. Esteve, el chico pelirrojo, comenzó a recordar eventos del pasado. Pensó en cómo Margot le había dicho que Charlie le había salvado la vida. Ahora, mirando la situación, empezó a dudar de su juicio, sintiéndose cada vez más nervioso. Mientras tanto, el chico con rastas parecía estar recordando eventos pasados, como cuando había estado en la casa de alguien. Sin embargo, un grito de su compañero lo sacó de sus pensamientos y de repente un aura comenzó a rodear a Esteve. Con determinación, Esteve extendió su mano y, con voz firme, declaró que todos los villanos debían ser destruidos. Usó su habilidad, lanzando una poderosa llama hacia Charlie. El héroe no retrocedió ni se detuvo, sino que caminó directamente hacia el fuego. Con un movimiento ágil, levantó su mano y creó una espada de sombra que reflejó la llama de Esteve. Sin embargo, en ese momento, otro atacante apareció detrás de él. El chico con rastas aprovechó la oportunidad para atacar con una explosión de estrellas. Charlie reaccionó rápidamente, saltando hacia atrás para esquivar el ataque, pero aún así, fue herido ligeramente y la sangre comenzó a brotar de su herida. El chico con rastas, furioso, comenzó a gritarle a Esteve que acabara con el protagonista, y Esteve, decidido, comenzó a correr hacia Charlie mientras preparaba otro ataque de llamas. Esteve extendió su mano y lanzó un flash de fuego, pero justo en ese momento, un recuerdo de Margot diciéndole que Charlie le había salvado la vida vino a su mente. Esteve miró las llamas, sorprendido. Su decisión cambió en ese instante y dejó de atacar a Charlie. Miró a su alrededor, perplejo, sin entender por qué no había atacado al héroe. Charlie, aprovechando la oportunidad, activó su habilidad Shadow Dash, envolviéndose en una aura oscura, y huyó antes de que Esteve pudiera reaccionar. Esteve se quedó allí parado, cubriéndose la cara con la mano, aún confundido por su cambio de actitud. El chico con rastas, frustrado, le gritó a Esteve, acusándolo de haber perdido la cabeza. Lanzó su espada por encima de su hombro, visiblemente irritado, y preguntó qué le sucedía a Esteve. Ambos estaban en el sector B del estacionamiento subterráneo, y el chico con rastas tocaba la pared, pensativo, preguntándose cómo había ocurrido todo. Mencionó que nunca había visto algo como esto, algo tan lleno de sombras, y que la tecnología detrás de ello era desconocida para él.
El chico con rastas se giró hacia Esteve y le preguntó cómo iban a informar lo sucedido. Se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le dijo que no se quedara allí parado, como si fuera un pilar. Sonriendo, le sugirió que fuera a buscar a su hermana. Esteve, cabizbajo, se quedó pensando en todo lo que había sucedido, aún tratando de entenderlo. Ambos, ahora completamente solos en el estacionamiento, permanecieron allí por un tiempo. Cuando el atardecer comenzó a caer, un hombre caminaba por la calle, maldiciendo al pensar que había fallado nuevamente. Miró al frente, apretando los dientes, y se mordió la lengua levemente. Mientras caminaba, se dirigió hacia un edificio cercano, esperando encontrar lo que necesitaba. Pensó que, si llegaba allí, podría saciar su sed. Frente a él, una discoteca iluminada con luces brillantes apareció, con gente bailando alegremente. De repente, una niña en la discoteca lo miró, sorprendida, y le preguntó por qué tenía sangre en su camisa. ¿Se había lastimado? El hombre le respondió que no, que solo estaba realmente sediento. Al escuchar eso, ella le ofreció un cóctel, pero él respondió que necesitaba algo más sabroso. La niña, algo asustada, miró hacia adelante, sin saber qué pensar de esa respuesta. Mientras tanto, en el auto, alguien escuchaba la emergencia reportada en el Club Red Shoes. Un villano, similar a Lluvia de Sangre, estaba atacando a los ciudadanos. Satch, apretando los dientes, comentó que todo estaba fuera de control. Agarró el volante, preguntándose cómo había llegado a ese punto y qué le estaba pasando al mundo a su alrededor. Atacando a los ciudadanos, Satch apretaba los dientes con fuerza mientras las palabras no dejaban de rondar por su mente. «Estoy loco, como llegué hasta aquí», murmuró en voz baja, agarrando con más fuerza el volante. Miró hacia el lado, confundido, como si no pudiera comprender del todo lo que estaba sucediendo. El hombre que iba a su lado, también agitado, le respondió: «La lluvia de sangre atacó a los lugareños, ¿cuánto más puede durar esto?». La preocupación en su tono era evidente, como si ya no supiera cómo enfrentar esa nueva amenaza. El tipo miró al frente, con los ojos llenos de confusión, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. De repente, Margot, que estaba al fondo, escuchó su nombre y giró hacia él, respirando con rapidez, sus movimientos un tanto erráticos debido al miedo. El chico a su lado, preocupado por su bienestar, le preguntó con un tono más suave: «¿Estás bien?». Ella lo miró fijamente, apretando sus manos con fuerza antes de responder: «No estoy herida, pero, tú me salvaste la vida la última vez». El chico la observó con una mezcla de sorpresa y duda, sin entender completamente lo que ella estaba diciendo. «¿Yo, te salvé?», preguntó en voz baja, con el ceño fruncido. Margot asintió, explicando que había sido él quien la había rescatado en su momento de necesidad. El chico, aún pensativo, miraba hacia abajo, tratando de comprender lo que realmente estaba pasando. El coche aceleraba por la carretera, mientras el protagonista sentía cómo su cuerpo se tensaba por la tensión. Afuera, la ciudad parecía estar sumida en el caos, pero dentro del vehículo, todo parecía mucho más silencioso. El protagonista se encontraba apoyado en una pared, con la mano sobre la herida, mientras dejaba escapar un resoplido. «Es bueno que todos estén vivos», murmuró, mirando al frente. Oscar, que se encontraba con él, observó en silencio durante un momento y luego, con una ligera preocupación, comentó: «Hay algo raro en ti. ¿No te das cuenta de que te comportas diferente?». El héroe lo miró, confundido, sin entender por completo a qué se refería. «¿Qué quieres decir?», preguntó, un poco desconcertado. El espíritu, que siempre estaba atento a los pequeños detalles, respondió con calma: «Solo me di cuenta de que cuando luchabas contra los villanos, te veías diferente. Como si algo hubiera cambiado en ti. No solo el poder, sino tu manera de actuar». El protagonista pensó durante un momento antes de decir:
era solo porque mis oponentes eran psíquicos. Me obligaron a hacer todo eso. El espíritu lo miró fijamente, pero el héroe no parecía entender del todo lo que había sucedido. No estoy seguro de que sea solo eso, comentó el espíritu, con un tono más serio. Lo que pasa es que no estamos luchando contra simples villanos. Estamos enfrentando algo mucho más grande. Esto no volverá a suceder, murmuró el protagonista, más para sí mismo que para los demás, como si intentara convencerse de algo. Sus pensamientos estaban agitados, su mente llena de dudas y reflexiones. No estoy seguro de qué es lo que está cambiando, pero debo controlarlo. Sus ojos se encontraron con los de Oscar, que lo observaba en silencio, y pudo ver que algo en él también había cambiado. La herida que antes sangraba parecía haber sanado casi por completo, y Esteve, que había estado observando desde un rincón, notó un leve resplandor en sus ojos. Fue entonces cuando la mirada del héroe se desvió hacia la ventana, y lo que vio lo dejó en shock. Desde afuera, una niebla roja comenzaba a envolver el paisaje. El aire se volvía denso, y los cuerpos caídos en el suelo indicaban que algo terrible había sucedido. Una niña, aterrada, trepaba hacia adelante, buscando escapar de la carnicería que se desarrollaba a su alrededor. Satch y el chico con rastas respiraban pesadamente, sus cuerpos tensos, pero no dejaban de mirar la escena de... El vampiro a su lado parecía tranquilo, como si nada le afectara. Con una sonrisa siniestra, bebía sangre de un vaso, disfrutando cada sorbo mientras el líquido rojo se desbordaba. Ahora sí he saciado mi sed, murmuró el vampiro con satisfacción, mientras Satch lo miraba con desdén. Eres un bastardo, ¿cómo te atreves a hacer esto a toda la gente?, le gritó, su ira claramente visible. El vampiro, sin mover un músculo, le respondió con frialdad, deberías guardar silencio. No eres quien para decirme qué hacer. Mientras tanto, la lluvia de sangre, observando la situación, sonrió con malicia y dijo, no interfieras. Solo estoy recuperándome. La niña, que se mantenía a su lado, se sostenía la cabeza con miedo, como si no pudiera soportar la tensión de la situación. Satch, frustrado, resopló, sin saber qué hacer a continuación. Miró alrededor y luego dijo, con voz firme, tenemos que ayudar a los sobrevivientes y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. La sangre continuaba brotando del vaso del vampiro mientras éste se preparaba para moverse. Bueno, ya he hecho lo que necesitaba. Ahora es hora de acabar con esto, dijo, y de un solo movimiento voló hacia adelante con una velocidad impresionante. Utilizó su lanza de sangre, dejando un rastro oscuro a su paso, y los ojos de Satch y Esteve se abrieron con sorpresa al ver su poder. El hombre con rastas levantó su espada con rapidez, preparándose para el combate, mientras el chico con rastas lo seguía de cerca. Esteve, decidido a no dejar que el vampiro se saliera con la suya, cruzó los brazos y una explosión de energía naranja surgió de su cuerpo, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Un rayo de energía salió disparado hacia el vampiro, mientras éste avanzaba con la misma rapidez, dispuesto a enfrentarse a todo lo que se interpusiera en su camino. «Detente», gritó el hombre, ordenándole al vampiro que frenara su ataque. Los ojos del chico con rastas se abrieron con sorpresa al escuchar ese grito, y aunque no entendía del todo lo que ocurría, sentía que algo extraño estaba pasando. El viento soplaba con fuerza, y el ambiente se volvía cada vez más tenso, como si el mundo estuviera a punto de explotar. El vampiro, con una sonrisa siniestra, miraba a su alrededor, completamente seguro de que la victoria estaba cerca. Quería lastimar a los sobrevivientes, ver cómo caían uno por uno. Mientras lo hacía, miró hacia otro lado confundido, como si tratara de decidir cuál de ellos atacaría primero. La lluvia de sangre, viéndolo, sonrió ampliamente y dijo con calma, no es el momento de hacer eso. Preocúpate por los demás primero. El hombre, al escuchar esas palabras, miró hacia adelante con sorpresa, sintiendo como una oleada de incertidumbre le invadía.
No entendía qué estaba pasando, ni por qué el vampiro había cambiado de enfoque tan repentinamente. Pero antes de que pudiera procesarlo, el vampiro movió el brazo con rapidez y les dijo que pensaran en sí mismos. Sin previo aviso, el hombre voló hacia la pared más cercana. La pared comenzó a desmoronarse bajo la fuerza del impacto y él resopló de dolor. No había tiempo para que se recuperara, porque el vampiro se acercaba rápidamente, sonriendo con malicia mientras se preparaba para el golpe final. Con una risa fría, el vampiro dijo, «Aquí está el hermoso final». Agarró la cara del hombre con fuerza, y en un movimiento rápido, utilizó su técnica de golpe sangriento. El hombre gritó de dolor, pero una sonrisa siniestra se extendió por el rostro del vampiro al verlo sufrir. Una técnica impresionante, ¿verdad?, dijo el vampiro, disfrutando del sufrimiento ajeno. Pero, ¿de qué sirve si aún no puedes golpearme? Dándose la vuelta, Esteve, que observaba la pelea con tensión, se preguntó por qué el hombre parecía estar tan tranquilo, como si ya no tuviera fuerzas para defenderse. Moviendo su brazo, el vampiro soltó una carcajada y luego le dio un golpe fatal. El hombre, con un fuerte grito de dolor, cayó al suelo, rebotando de manera violenta. Se sentó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, mientras la sangre goteaba de su cuerpo, formando un charco rojo a su alrededor. La lluvia de sangre observaba todo con una sonrisa, diciendo, «Esto es solo el comienzo. Si te hubiera dado un golpe más preciso, te habría roto todos los huesos». Apretando los dientes, Esteve observó que el vampiro estaba demasiado fuerte, mucho más de lo que esperaba. Sin el uso de su magia de fuego, derrotarlo sería casi imposible. Es demasiado fuerte. Necesito algo más, pensó Esteve, sin poder ocultar su frustración. El vampiro, con su típica sonrisa, miró al hombre que seguía de rodillas, respirando pesadamente. No deberías lucir tan triste. De todos modos, los rehenes solo lo escucharon, ¿verdad?, dijo mientras extendía su mano hacia él. El tipo, sorprendido por las palabras del vampiro, abrió mucho los ojos al escuchar el nombre de su hermana. «¿Mi hermana?», preguntó con incredulidad. El vampiro, con una expresión de satisfacción, levantó la mano y explicó, «Sé todo sobre ella. Es modelo, ¿verdad? Hice algunas averiguaciones sobre ella. Resulta que esta dulce y valiente niña te engañó, ¿sabías? Pensó que el villano de cabello negro era tu hermano. Y aquí estamos, enfrentándonos a la verdad». El chico, viendo la malicia en los ojos del vampiro, respondió rápidamente, «Si le haces algo a mi hermana, te mataré». Con esas palabras, una llama brillante apareció en su mano, encendida por su ira. El vampiro sonrió aún más ampliamente, disfrutando de la tensión que se generaba en el aire. Pensó que finalmente lo habían atrapado, que por fin probaría la sangre de un psíquico furioso, algo que sería extremadamente especial. Frunciendo el ceño, Esteve lo observó fijamente, sintiendo cómo su energía aumentaba. «Creo que te equivocas si piensas que vas a ganar así de fácil», dijo, dispuesto a enfrentar al vampiro hasta el final. El vampiro levantó la mano de manera desafiante, como si estuviera dispuesto a acabar con todo. «Te daré una oportunidad. Una última oportunidad para que permanezcas con vida, si es lo que realmente deseas», dijo, observando al chico con una mirada cruel. La escena se trasladó a una construcción en ruinas, una grúa de gran altura se erguía en el piso superior, ofreciendo un terreno perfecto para el enfrentamiento. El vampiro sonrió, sabiendo que allí podría usar completamente sus poderes. El chico, observando el lugar, levantó los puños con decisión. «Este lugar será perfecto. Aquí podré finalmente detenerte», dijo con una mirada feroz. El vampiro, complacido por la perspectiva, pensó que este sería el lugar ideal para disfrutar de su victoria, donde podría beber toda la sangre del chico y ver cómo caía. Sin embargo, el chico, con una mirada fija,
Abrió mucho los ojos y dijo, «Te arrepentirás si sigues así». De repente, una onda de fuego estalló hacia el vampiro, iluminando la noche con su intensidad. La sangre del vampiro comenzó a llover mientras él sonreía de forma siniestra. Pero justo cuando pensó que iba a ganar, el chico saltó bruscamente hacia él, sorprendiendo al vampiro. En un rápido movimiento, el vampiro extendió su mano hacia adelante, atrapando al chico por el cuello con fuerza. Lo miró a los ojos, sus labios curvándose en una sonrisa cruel mientras le preguntaba, ¿es eso todo lo que puedes hacer? ¿Eso es todo? Los ojos del vampiro brillaron con un rojo intenso, como si su sed de poder estuviera a punto de desbordarse. Parece que tu psíquico no se está esforzando en absoluto, dijo con una sonrisa cruel, mientras observaba al chico frente a él. El tipo lo miró con miedo, ya que pensó que quizás había cometido un error al intentar golpearlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el vampiro soltó un grito, su voz llena de burla, diciendo que tenía algo que mostrar. Al pronunciar estas palabras, el pie del hombre pisó en un charco de sangre fresca que se había derramado por el suelo. El vampiro no dejaba de sonreír, como si todo fuera parte de su plan. Mirando al frente, el héroe, con los ojos muy abiertos, exclamó, ¡qué pesadilla! Sus palabras flotaron en el aire mientras observaba las marcas de los golpes en su cuerpo, notando lo graves que eran. Con la mano temblorosa, la bajó lentamente, sintiendo el peso de la situación. Esas son marcas muy profundas, murmuró, en estado de shock. El espíritu, observando todo desde dentro de la mente del héroe, comentó con una voz grave, esa es una marca muy fuerte. No se puede ignorar. Charlie, el héroe, abrió los ojos aún más, como si tratara de comprender lo que estaba sucediendo. Realmente lo hice, pensó, incrédulo, mientras un miedo helado comenzaba a formarse en su estómago. En ese momento, se volvió hacia el hombre caído, Sach, quien estaba inconsciente. El héroe se agachó rápidamente junto a él, preocupado. El héroe, aún con dudas, susurró, ¿está muerto? El espíritu le respondió, con una calma inquietante, no. Aún está vivo. Con su corazón latiendo rápidamente, el héroe giró la cabeza, buscando a Esteve. ¿Y Esteve, está contigo, dónde está él?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. Se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio algo extraño en el suelo. Una espada, brillante y misteriosa, descansaba allí, fuera de lugar. Confundido, el héroe se acercó a la espada y la observó con detenimiento. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, sin saber si debía tocarla. El espíritu, en su mente, respondió de inmediato, es una arma mágica. Muy poderosa, por lo que parece. Charlie, con la incertidumbre que se reflejaba en su rostro, comenzó a levantar la espada, sintiendo la energía que emanaba de ella. La empuñó firmemente, pero algo en su interior le decía que debía usarla con cautela. Sí, siento su energía, pensó, reconociendo la resonancia de un poder antiguo que lo envolvía. El espíritu, consciente de la oportunidad, urgió, este es el momento. Tienes que quitarle el cristal mágico. El héroe miró la espada en sus manos, luego hacia el cuerpo de Sach, y finalmente pensó, ¿podemos hacerlo? Sin embargo, en ese instante, Charlie recordó que ese cristal le pertenecía a él. Un sentimiento de duda lo invadió por un momento. Mirando la espada pensativamente, el héroe suspiró profundamente. No importa, dijo para sí mismo. Con un movimiento rápido y decidido, arrojó la espada a un lado, sin más miramientos. Lo que importa es hacer lo correcto, pensó. Con las manos firmemente apretadas, el protagonista sostuvo 2 cristales en su palma. No lo pensó ni un segundo más, sin dudarlo, se los tragó. En ese preciso instante, partículas rojas comenzaron a aparecer alrededor de él, creando una atmósfera tensa y peligrosa.
El héroe miró hacia adelante con sorpresa, sintiendo una oleada de energía que lo envolvía. Un rayo brillante de color naranja comenzó a formarse en el aire, iluminando el espacio a su alrededor con intensidad. Era como si todo su cuerpo estuviera siendo recargado por una fuente inagotable de poder. Con los ojos brillando, Charlie se preparó para lo que vendría a continuación, sabiendo que no había vuelta atrás. El héroe miró hacia arriba con asombro, sus ojos fijos en el cielo estrellado. Las partículas moradas flotaban cerca de él, danzando en el aire, como si una energía cósmica lo envolviera. El espíritu dentro de su mente también se sorprendió, consciente de la poderosa fuerza que emanaba del héroe. En ese momento, todo parecía cambiar. El jefe Oscar, observando la escena, pensó para sí mismo que esta vez, tal vez ni siquiera necesitarían usar su sistema para detenerlo. Charlie sonrió, sintiendo cómo la energía fluía a través de él. Me gusta esta sensación, dijo en voz baja, sus palabras llenas de determinación. La luna creciente brillaba intensamente sobre él, iluminando todo el campo de batalla. A lo lejos, un grupo de personas estaba reunido en una construcción grúa, observando la escena con cautela. La chica, nerviosa, dijo, se están demorando mucho. El vampiro, en su eterna calma, le respondió, esperemos un poco más. Mientras tanto, observaba la batalla con una sonrisa burlona, como si todo fuera un simple juego para él. Parecía disfrutar del sufrimiento de los demás, saboreando cada momento mientras su presa se debilitaba. El tipo, cansado pero decidido, corrió hacia el villano con furia. Gritó mientras agitaba el puño, lleno de furia y rabia, pero el vampiro, con una agilidad sobrehumana, lo detuvo fácilmente. Agarró su mano con fuerza, sonriendo de manera diabólica mientras lo miraba. Esteve observó todo con sorpresa, aún sin comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. No tiene sentido, murmuró, asumiendo que no había nada que pudiera hacer para detener al vampiro en ese momento. De repente, el vampiro concentró poder en su mano y, con un gesto rápido, creó una esfera de fuego, lanzándola con toda su fuerza al tipo que se encontraba frente a él. El impacto fue brutal, golpeando al hombre en el estómago. El tipo, con los ojos en blanco por el dolor, se inclinó hacia adelante, cayendo de rodillas al suelo. El vampiro, con una sonrisa cruel, dijo, estás demasiado débil. No sirves para nada. Entonces, extendió su mano hacia abajo, señalando al hombre que yacía en el suelo. La estúpida criatura solo puede culparse por su debilidad, dijo mientras una sombra oscura rodeaba al tipo caído. Esto lo absorberá en su cuerpo. Déjenlo convertirse en parte de lo grande, para vivir para siempre. Una risa macabra resonó en el aire mientras los demás observaban, horrorizados. El vampiro parecía disfrutar de la escena, como si estuviera presenciando su propio espectáculo de tortura. Charlie, de pie junto a ellos, no pudo soportarlo más. Mirando fijamente al vampiro, le dijo con firmeza, deja de decir tonterías, insecto repugnante. El vampiro, sorprendido por la audaz respuesta, se giró bruscamente hacia el héroe, su expresión una mezcla de furia y diversión. Charlie, sin amedrentarse, continuó, escuchar tus discursos vacíos ya me está aburriendo. El vampiro, irritado, contestó, no tienes ni idea de lo que estás enfrentando. Mi estado actual no es el mismo que antes. Ahora soy más fuerte, mucho más fuerte. Recordó con enojo los momentos en los que había absorbido la sangre de las personas, lo que le había otorgado un poder aún mayor. Su mano brillaba con un resplandor escarlata que reflejaba su nueva fuerza. El poder me desborda. Es embriagador. Incluso un coche de clase S podría caer ante mí sin dificultad, agregó con una risa maníaca. Charlie, sarcástico, levantó una ceja y dijo, ¿en serio, eso es lo que crees? El tipo tirado en el suelo,
aún luchando por recuperar fuerzas, miraba al héroe, reconociendo la amenaza que representaba. Con los dientes apretados, pensó para sí mismo, es él. Una llama apareció en las manos del vampiro, su poder alcanzando niveles aterradores. Sonrió ampliamente, saboreando la emoción de lo que estaba por hacer. Deberías ver el poder invencible que poseo, dijo mientras lanzaba el fuego con una fuerza arrolladora. Esteve, al ver la llamarada acercarse, pensó con desesperación, maldita sea. No luché con toda mi fuerza cuando me enfrenté a él antes. Los ojos del vampiro brillaron mientras extendía sus brazos, como si estuviera preparando su último ataque. De repente, lanzó una lanza de sangre que voló hacia el héroe a una velocidad impresionante. Partículas azules comenzaron a aparecer cerca de los brazos del héroe mientras cruzaba los brazos frente a él, preparándose para bloquear el golpe. La lanza de sangre chocó contra su defensa con una explosión de energía. El vampiro, sin perder tiempo, extendió su mano hacia adelante, atrapando al héroe con fuerza. El héroe, sintiendo la presión, pensó que lo habían atrapado, pero no se rindió. Con una velocidad impresionante, Charlie lanzó su puño hacia el vampiro, golpeando su cara con una precisión mortal. El vampiro, sorprendido por la fuerza del golpe, se tambaleó hacia atrás. Sin perder un segundo, el héroe extendió su pierna hacia un lado, golpeando al vampiro en el estómago. La boca del vampiro se abrió de dolor y apretó el puño con furia, pero antes de que pudiera reaccionar, el héroe le preguntó, desafiante, ¿qué vas a hacer ahora? El vampiro, después de recibir un tremendo puñetazo en la cara, salió disparado hacia un lado. Estaba sorprendido por la fuerza del golpe, y aunque intentaba mantenerse en pie, su expresión reflejaba furia y dolor. A pesar de la embestida, rápidamente recuperó su compostura, su mirada llena de desdén. Te mostraré lo que es la verdadera fuerza invencible, dijo con voz grave, mientras sus ojos brillaban intensamente con un rojo brillante. El héroe, parado en su lugar, lo observaba fijamente. Esteve no podía evitar preguntarse si este vampiro realmente había ocultado sus verdaderos poderes, ya que todo parecía indicar que aún no había dado todo de sí. ¿Quién eres realmente?, pensó, mientras sus ojos brillaban con intensidad, como si algo dentro de él se hubiera despertado. La sensación era diferente, más poderosa, y estaba decidido a descubrir hasta dónde podía llegar. El vampiro, por su parte, apretó los dientes, molesto, y lo miró fijamente. Maldita sea, ¿crees que puedes vencerme con ese tipo de golpes?, gruñó, sintiendo que la batalla estaba apenas comenzando. No podía admitir que un humano estuviera tan cerca de su nivel, algo que había sucedido solo unas pocas veces a lo largo de los siglos. Estaba claro que el chico que tenía frente a él no era cualquier persona. Charlie, observando la tensión en el aire, no mostró signos de miedo. Lo que dices no me importa. Incluso un psíquico de clase S no podría derrotarme, dijo con calma, desafiando al vampiro con su mirada penetrante. El vampiro, sonriendo de manera burlona, miró al chico con desprecio. ¿Por qué huyes, entonces?, le dijo Charlie, su voz tranquila, pero desafiante. El vampiro, sintiendo la presión de las palabras del héroe, comenzó a rodearse de partículas rojas. Estaba concentrando su poder, dispuesto a destruir a su enemigo. Lo admito, eres fuerte, dijo el vampiro, dejando escapar una sonrisa arrogante. Pero los ataques físicos no pueden matarme. Mi cuerpo puede transformarse en sangre y volver a formarse. Los ataques físicos no sirven de nada. Charlie, sin perder el ritmo, interrumpió la jactancia del vampiro, no habrá próxima vez, bastardo. Su voz no dejaba espacio para dudas. El vampiro se sorprendió por la rapidez de la respuesta, pero en su rostro solo apareció una sonrisa más amplia, confiado en su capacidad de sobrevivir. El héroe invocó una sombra oscura que rodeó al vampiro, atrapándolo por completo. El vampiro, aunque atrapado,
comenzó a reír con desdén. Eso no me hará nada, dijo con fiereza, pero antes de que pudiera moverse, una explosión de fuego oscuro lo envolvió por completo. Las llamas negras lo consumieron, y el vampiro intentó zafarse, pero la fuerza de la magia era imparable. Lo haré cenizas, murmuró el héroe mientras observaba cómo el vampiro retrocedía, luchando por escapar del fuego que lo rodeaba. El vampiro, viendo que la situación se volvía cada vez más peligrosa, trató de usar su habilidad de convertir su cuerpo en sangre, pero la intensidad del fuego lo mantenía atrapado en su forma. La escena cambió abruptamente. En la ciudad, la noticia se transmitía en la televisión. La imagen mostraba a Esteve, el joven héroe, mientras una voz en off anunciaba, después de una feroz batalla, el villano conocido como Lluvia de Sangre, fue arrestado en Catamu, gracias a la intervención de un joven psíquico. Las personas, al ver la noticia, no podían creer que el famoso asesino que había aterrorizado al país había sido finalmente derrotado. Esteve, aún con el cansancio de la batalla, sonrió ligeramente. Bien hecho, amigo, dijo golpeando a Sach en el hombro, quien sonrió en respuesta. Casi lo pierdo, pero lo logramos. Sosteniendo una bebida, Sach observó a Esteve con una mezcla de admiración y respeto. No fue solo tú, fue un esfuerzo de todos. Esteve, mirando hacia el horizonte, parecía pensativo. No fui yo quien atrapó a Lluvia de Sangre, pero al final, me hice pasar por el héroe, dijo con una sonrisa mientras miraba la pantalla. La victoria era agridulce. No se sentía como un verdadero héroe, pero al menos había cumplido con su misión. Sach, mirando la ventana, preguntó, ¿y tu espada, dónde está? Esteve se encogió de hombros. La policía se encargará de ella. No es importante ahora, respondió mientras observaba los árboles que rodeaban el edificio moderno. Aunque el cielo estaba despejado, Esteve sabía que esto no significaba el final. Había más villanos por enfrentar, más batallas que librar. En las calles, la gente conversaba, sorprendida por lo que había sucedido. Un grupo de chicos discutía, uno de ellos con una cicatriz en el rostro mirando a otro con un cigarro en la mano. ¿Recuerdas a ese tipo que nos atacó hace poco? El de la cabeza peluda, ¿lo viste? Esteve lo sorprendió. El chico con la cicatriz asintió. Sí, le di justo en la cabeza. Aunque todavía se está recuperando. Maldito, ¿verdad? Otro chico, claramente molesto, gritó, maldita sea, tendría que darle algo más de dinero para las medicinas. El chico con el cigarro, algo exasperado, respondió, ¿de qué diablos estás gritando ahora? Es solo un cigarro, relájate. La conversación giró hacia otro tema, pero todos sabían que lo que sucedió con Esteve había dejado una marca en ellos. ¿Realmente vamos a dejar esto así?, preguntó el tipo con la cicatriz, mirando al grupo. Necesito llamar a los chicos, necesitamos arreglar esto. A pesar de la aparente calma, la tensión seguía presente. Había más que hacer, más enemigos a quienes enfrentar. Y aunque la victoria había llegado en esta batalla, la guerra contra los villanos apenas comenzaba. El chico de cabello morado, mirando al hombre con cierto desconcierto, le preguntó, ¿qué? El hombre, con una expresión seria, respondió sin dudar, realmente no. No parecía ser tan sencillo como parecía a primera vista. Con un paquete de cigarrillos en la mano, el hombre reflexionaba en silencio antes de continuar. Para ser honesto, me siento más aterrorizado por ese tipo, por Esteve, que atrapó a los villanos peligrosos. El chico de cabello morado, al escuchar esas palabras, frunció el ceño. Pensó en la intensidad de los ojos del hombre vendado, aquellos ojos inhumanos que lo observaban de una manera que hacía que todo a su alrededor pareciera más sombrío. Al igual que él, los chicos de la escuela habían estado hablando sobre Esteve, quien se había convertido en una figura famosa tras capturar a los villanos más peligrosos. En el salón,
Los estudiantes no podían contener su emoción, discutiendo entre ellos lo impresionante que era Esteve. Mientras tanto, sus palabras se mezclaban con escalofríos al mencionar su nombre, conscientes de la gran capacidad del joven psíquico. Al escuchar el bullicio en la habitación, el espíritu dijo, todos están demasiado ruidosos. El protagonista, con una mirada seria, observó la escena antes de tomar su teléfono y ponerlo sobre la mesa. Deberíamos reunirnos con ellos, sugirió, mientras echaba las manos a la espalda y giraba la cabeza hacia el resto de los presentes. Oscar, intrigado, le preguntó, ¿qué exactamente quieres que hagamos? El protagonista cerró los ojos momentáneamente, como si estuviera concentrándose. Entonces, un ruido extraño comenzó a escucharse, proveniente de las casas cercanas. Un panfleto voló en el aire, y una pegatina quedó pegada en una pared cercana. Una joven, con un gesto curioso, estaba haciendo un grafiti sobre esa misma pared, dibujando un animal de forma rápida y fluida. Sin embargo, de repente, alguien apareció detrás de la pared, una figura misteriosa observando en silencio lo que sucedía. La escena cambió a una vista de los techos de las casas antiguas. Un soldador, cuyo rostro estaba oculto parcialmente por una máscara, se acercaba mientras trabajaba. En un rincón, Mike estaba sentado en el suelo, observando sin decir palabra. Pero al escuchar que alguien entraba en la habitación, se levantó y miró, con una leve sonrisa en el rostro. Al entrar en casa ajena, se debe saludar, dijo un hombre, su tono burlón, mientras observaba el desorden en la habitación. Dios, esto está sucio. Deberías limpiar al menos una vez, comentó con una expresión disgustada. La niña, que estaba sentada cerca, añadió que el lugar olía a humedad. Mike, con una leve fruncida en el ceño, preguntó, ¿por qué ya están diciendo tonterías? Acaban de llegar. El hombre, sosteniendo una herramienta en sus manos, le respondió que los había invitado. Aquí está el hielo, añadió, vertiendo líquido de un vaso. Mike, con un aire pensativo, volvió a preguntar, ¿qué han visto? ¿Cómo luchó? Al cerrar los ojos, parecía pensar en el enfrentamiento. El hombre sonrió y le respondió, por supuesto. Estaba allí cuando todo sucedió.